En México la participación política de las mujeres ha cambiado sustancialmente en la última década. Hemos pasado de un contexto en el que la ley establecía meras sugerencias a los partidos políticos para postular a mujeres a cargos de elección popular, pues como candidatas, a un contexto en el cual tenemos cuotas claramente consolidadas. El proceso no ha sido un proceso sencillo, porque la introducción de cuotas que se consolidó, que se concretó en la legislación por primera vez en el año de 2002, ha pasado por una serie de vicisitudes que demuestran cómo no basta una acción afirmativa en la ley para remontar un problema que tiene características eminentemente culturales. Nosotros en un primer momento tuvimos, insisto, una cuota razonable de un 30-70, pero pronto vimos cómo en las prácticas cotidianas los partidos políticos utilizaban cualquier resquicio posible para poder burlar esas cuotas, ya sea utilizar, por ejemplo, lo que ha estado permanentemente presente en nuestra legislación, en el sentido de que las cuotas no aplican cuando hay procesos democráticos de selección de candidatos, lo cual ha abierto evidentemente una polémica no menor. ¿Qué son procesos democráticos? ¿Cuándo ocurren efectivamente procesos democráticos? Hubo un uso muy laxo por parte de los partidos para, insisto, burlar esta acción afirmativa ya contenida en la ley. Más adelante tuvimos un fenómeno tristemente célebre, conocido como el episodio de las Juanitas, en el sentido de que mujeres eran elegidas como candidatas propietarias a cargos de elección popular, pero inmediatamente después eran forzadas a renunciar para que los suplentes varones pudieran ocupar el cargo. Esto desató una actuación muy consistente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que es el órgano garante, digamos, de los derechos políticos en México, para establecer que las cuotas obligaban a postulación de fórmulas de candidatos propietarios y suplentes de un mismo género, precisamente para evitar este fenómeno. A la postre hemos tenido, insisto, una evolución mucho más consistente. Como resultado de la última elección federal, la elección de 2012, tenemos hoy, y del incremento de las cuotas, por cierto, para la elección del 2012 ya estaba obligada una cuota de 40-60, y esto propició que hoy en México tengamos una presencia de mujeres legisladoras en el Parlamento inédita en nuestra historia, que oscila en ambas cámaras en un promedio de 35% de mujeres con participación. Para terminar, hemos tenido recientemente una legislación, una modificación constitucional. Estoy hablando de un cambio que se operó en febrero pasado, febrero de 2014, que todavía no ha tenido una aplicación en un proceso electoral, en donde se establecen ya paridad en la postulación de las candidaturas, con lo cual, atendiendo estos antecedentes, como el de las Juanitas que te hacía mención, pues prácticamente vamos a tener a la mitad de los candidatos propietarios y suplentes varones y a la mitad de las candidatas mujeres, lo cual evidentemente abre un escenario inédito en la historia de la representación política mexicana, y que habrá que esperar a ver qué dificultades de actuación tiene en las elecciones federales de 2015, ¿no? ¿Crees que los avances en estos primeros años del siglo XXI son bastante altos en México, considerado como que la inclusión de la mujer en México es precisamente, quizá de toda Latinoamérica, la más difícil, ¿no? Sí, aunque hay que también graduar, digámoslo así, el contexto del cual hablamos. Si se ve lo que ha ocurrido en México en el ámbito federal y concretamente en la representación parlamentaria del género en comparación con el resto de los países de América Latina, hemos logrado una transformación muy importante en un muy breve lapso de tiempo. Pero el problema no está allí, me parece, sino cuando bajamos a niveles subnacionales, cuando hablamos de los parlamentos locales, de los parlamentos estatales o de la composición de los ayuntamientos. Ahí estamos todavía en una situación muy precaria en términos de la participación política de la mujer, y estamos además, digamos, en contextos en los que se evidencia esto que te mencionaba al principio, es decir, que no se trata solamente de un problema eminentemente político, sino de un problema fundamentalmente cultural.
en el ámbito local y particularmente en los ayuntamientos, así llamados de usos y costumbres, es decir, los ayuntamientos en donde todavía prevalecen prácticas reconocidas, válidamente reconocidas, legalmente reconocidas, de tradiciones culturales en los pueblos indígenas. Tenemos problemas de discriminación o de acceso a la mujer a los procesos de decisión política muy marcados y preocupantes en muchos sentidos. Yo creo, desde este punto de vista, que lo que ha venido ocurriendo en el ámbito federal traza un camino a seguir y pretende tener un efecto de demostración que pueda poco a poco irse reflejando en la participación mucho más incluyente de las mujeres en la vida política, sobre todo, como te decía, a nivel subnacional y rompiendo lo que son prácticas, digamos, y costumbres muy arraigadas en sociedades todavía muy profundamente discriminadoras como lo es todavía la sociedad mexicana, ¿no? ¿Algún país para copiar en el contexto mundial, no solamente en el latinoamericano? Mira, no sé si para copiar, porque soy aquí sí un creyente, digámoslo así, de las premisas nolianas de que los contextos hacen diferencias. No sé si haya fórmulas que puedan exportarse. Creo que cada país, partiendo de los contextos culturales que lo caracterizan, tiene que encontrar cuáles son estas fórmulas y estas rutas, digámoslo así, para poder propiciar una participación política mucho más igualitaria por lo que hace a los temas de género. Creo que en este caso, el caso mexicano ha sido un caso exitoso para el contexto mexicano. No me atrevería a decir que estas fórmulas sean unas fórmulas exportables exitosamente en otras realidades, ni tampoco que lo que en otros países ha tenido éxito en esos propios contextos pueda ser igualmente exitosa para el caso mexicano. Creo, insisto, sí que las acciones afirmativas pues marcan una ruta a seguir, pero la manera de procesarla, sobre todo, insisto, atendiendo a que los contextos políticos son diferentes incluso a su interior. El caso mexicano, como te mencionaba, digamos, no puede analizarse de manera global, sino que tiene que desagregarse en el plano nacional y en el plano subnacional, e incluso la diversidad política, cultural, dentro de países tan diferentes como el caso mexicano, el caso de México, pues nos implican tener que instrumentar acciones, prácticas, políticas de educación pública, de educación política, quiero decir, de educación cívica, diferenciadas al interior de un país tan diferente como el nuestro. Así que plantear modelos de exportación o de importación me parece un poco aventurado, aunque por supuesto las políticas, en términos generales, las políticas de acción afirmativa, pues sin lugar a dudas marcan una ruta para trazar, insisto, con modalidades y modulaciones muy particulares que dependerán de los distintos contextos, ¿no? Bueno, Lorenzo, pues te agradecemos esta participación. Al contrario. Por la participación del Congreso. Muchas gracias. Encantado.